Ahora nos vamos hasta Colombia a escuchar los resultados emocionantes que están teniendo Nick Bailey, Ana María, Ángela Caguamanzo y todo su equipo en Selva. Entonces, les cedo la palabra a ellos y sí, escuchemos. Listo, muchas gracias Julián y muy buenos días, buenas tardes a todos. Entonces ahora vamos a tener un cambio de escenario, vamos a mudarnos a los bosques neotropicales y en particular los bosques de montaña de Colombia. Mi nombre es Nick Bailey, yo soy el coordinador de especies migratorias para la Asociación Selva. Y pues presentando conmigo hoy vamos a tener a Ana González, que también trabaja con Selva y actualmente está realizando un postdoc con Environment Canada. Listo. Entonces, no es un gran secreto que hay una sesgo en términos de la distribución de estaciones de motos a lo largo de las Américas, con un gran número de estaciones en Norteamérica y muy pocos en Latinoamérica. Y ese pues presenta una oportunidad para los que están trabajando en el sur, porque cuando soltamos un ave como esa de Coccyx americanas y vuela al norte, pues tenemos muchas posibilidades que va a estar detectado, pero a la vez pues es una desventaja para los trabajando en el norte porque hay pocas oportunidades para detectar aves en el neotrópico. Entonces para hoy voy a contar un poco de las primeras estaciones de motos en América Latina, por qué aparecieron y las lecciones que hemos aprendido en ese camino. Entonces, en el 2015, Selva instaló las primeras estaciones en Colombia a raíz de dos proyectos de doctorado. Uno liderado por Ana González, trabajando con Carolina canadensis y Cataris ustulatus, y otro por Camila Gómez, trabajando con la migración de Cataris minimus. Entonces vamos a pasar por esos dos ejemplos, conociendo un poco de los resultados, pero también mirando los retos que enfrentamos y las lecciones que aprendimos en ese camino. Entonces, vamos a iniciar con el proyecto de doctorado de Camila Gómez, que básicamente tenía el objetivo de entender la escala migratoria que realiza Cataris minimus en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, durante la migración de primavera. Y básicamente Camila tenía dos preguntas principales. Pues el primero era una pregunta local, en cuanto ella quería saber qué tanto tiempo estos aves permanecen en la sierra antes de realizar su migración y por ende qué tanto combustible están acumulando antes de iniciar esa migración. Y la segunda era, pues después de salir de Colombia, ¿qué pasa? Y por supuesto, pues motos era un sistema excelente para contestar esas preguntas. Entonces, en el 2015 montamos esas primeras estaciones. Como pueden ver, no son tan tecnológicos como muchos que han visto en los diapositivos anteriores. Y básicamente, pues, tuvimos que, como mencionó Julián, estar inventivos. Es decir, usar los materiales que podríamos conseguir localmente. Recibimos de Norteamérica, pues, los elementos Yagi, el Sensonom y algunos cables, y pues lo demás tuvimos que conseguir localmente en las ferreterías y pues de los bosques que nos rodean. Y como pueden ver acá estamos utilizando los duadwes o los bambús, que están bastante abundantes en la zona de trabajo, como para el poste, para sostener las antenas arriba. Ese es bastante efectivo y lo que nosotros hacemos para asegurar que se quede quieto es que lo enterramos 1 metro en la tierra, compactando la tierra alrededor, y así queda ahí solo sin necesidad de utilizar otros alambres de apoyo. Pues en ese estudio queríamos ver si esos aves estaban quedando en esos bosques y por supuesto, como pueden ver, es una topografía bastante complicada, con mucho bosque donde es difícil detectar las aves usando antenas. Entonces era clave en este estudio tener más de una antena. Entonces lo que pueden ver es tenemos una antena aquí,
cerca de nosotros y los con los ojos bien afinados pueden darse cuenta que en el edificio en la distancia hay una segunda estación montada. Entonces, ¿funcionó o no funcionó utilizando esas dos estaciones, cada uno con dos antenas? En cierta medida sí, y en cierta medida no. Entonces, lo que están viendo en esa gráfica a mano a la izquierda son 4 aves y las detecciones que cada ave tenía en las diferentes antenas. Entonces, cada círculo es una detección y la intensidad de la detección o del señal está representado en el eje Y. Y en el eje X tenemos la fecha. Entonces, lo que podemos ver, los 2 aves a la derecha fueron detectados todos los días y cientos de veces, con la excepción de un día cuando se nos fue la luz. Entonces, una lección importante ahí, como decidiendo si la luz es suficientemente confiable para utilizarlo o si es mejor utilizar un panel solar para tener más constancia en los datos. Pero no todas las aves fueron detectadas con tanta frecuencia y esos 2 individuos a mano a la izquierda, como podemos ver durante su escala en ese lugar, no estaban detectados todos los días. Sin embargo, al momento de salir, al momento de iniciar su vuelo migratorio, sí los detectamos. Y esa es esa línea que pueden ver aquí y aquí, que básicamente es cuando el ave empieza a volar, sube encima del bosque y, por supuesto, las antenas reciben un señal muy fuerte. Entonces, de todas formas, podríamos determinar el largo de la escala en todas las aves utilizando ese sistema, pero algunas aves tenían más información que otras. Entonces, funcionó a escala local, pero lo que era la gran pregunta en ese momento es si podríamos rastrear esos aves entre continentes. Ese jamás había hecho antes con telemetría y ese fue el primer experimento si uno podría rastrear un ave de Sudamérica hasta Norteamérica o al revés. Y pues la respuesta fue un sí enfático. Entonces, de los 100 y pico aves que marcamos, detectamos más del 40% en Norteamérica. Pero las sorpresas no terminaron allí. Además, tuvimos algunos individuos que las detecciones o el tiempo entre salir de Colombia hasta la primera detección en Norteamérica fue tan solo 3 días. Y unos pueden pensar, pues, ¿y qué? Pero pues en esos 3 días, algunas de sus aves estaban volando más de 3.250 kilómetros. Entonces, realmente un resultado asombroso que solo fue posible gracias a esa gran red de motos. Entonces, ahora les voy a pasar a Ana para el siguiente ejemplo con Cataros Ustalates. Ana. Gracias, Nick, y muchas gracias a los organizadores por invitarnos y a ustedes por estar conectados. Hoy les voy a contar acerca de 2 proyectos de investigación que hemos realizado en selva. Voy a empezar con la Mirla buchipecosa o Catarrus ustulatus. Este fue un proyecto que realizamos en la cordillera oriental de los Andes. Está en el mapa de la derecha, en el punto rojo que está más hacia el sur. Y los otros puntos muestran las detecciones que obtuvimos en las antenas Motus a nivel internacional. Pero les voy a empezar a contar la historia desde nuestra pregunta básica, que no fue realmente seguirle las aves a una escala continental, sino primero a una escala local. Siguiente. Este es nuestro sitio de estudio. Nuestra pregunta principal fue: ¿cuál es la calidad de hábitat del bosque en relación al cafetal con sombra para estas mirlas cuando están invernando en los Andes de Colombia? Y nuestro objetivo fue utilizar la fecha de salida durante la migración de primavera como un indicador de la calidad de hábitat. Entonces, para nosotros era clave garantizar que la antena estaba puesta en un sitio estratégico en donde las aves tanto del bosque como del cafetal fueran detectadas y también que las aves fueran detectadas durante la migración. Entonces, la posición de la antena y garantizar que las aves están siendo detectadas es vital para el éxito del proyecto. Y tuvimos 2 tipos de información. Primero, la fecha de salida, hora, minuto y segundo. Y acá quiero aclarar que eso es una resolución increíble
que no podemos obtener con ninguna otra tecnología que no sea Motus. Y la segunda es la forma de la señal que emite el transmisor cuando estamos viendo un movimiento migratorio o no. Entonces acá en la izquierda tenemos la primera, como la primera clase de datos que obtuvimos, que es la detección previa a la migración. Entonces las dos tenemos en el lado izquierdo el AVE A1, A2 y A3, y tenemos las detecciones desde el 15 de marzo en el eje de las X hasta la primera semana de mayo, y la intensidad de la señal, y las dos aves de abajo las detectamos casi todos los días. Ustedes pueden ver cómo la señal varía, sube y baja la intensidad de la señal durante cada día de detección porque las aves se están moviendo. Y arriba vemos un ave de la que no tuvimos muchas detecciones durante la temporada invernal, pero que sabemos que estuvo presente en nuestro sitio de estudio fuera del rango de detección de la antena. Y en la derecha tenemos un ejemplo de 6 aves, y estos fueron las detecciones de la antena durante las últimas horas o minutos antes de que migraran. Entonces, esta es la forma de un vuelo migratorio real. Tenemos un patrón, acá tenemos el TAC 497, 2 antenas, la amarilla y la azul. El ave está quieta, está perchada durante aproximadamente 4 horas, y después, en la noche, vemos cómo esa señal cambia cuando el ave levanta vuelo. En este momento la intensidad de la señal subió, lo cual quiere decir que el ave voló hacia la antena. Y lo que quiero resaltar aquí en esta parte es que no hay un código mágico ni una metodología mágica para obtener esta información instantáneamente. Es nuestra responsabilidad revisar la información de la antena para cada radiotransmisor y asegurarnos de que estamos tomando las decisiones correctas acerca de lo que nos están mostrando los datos. Y si tenemos dudas acerca, por ejemplo, de las señales de migración, podemos contactar a personas que tengan experiencia para que nos ayuden con las que no estamos seguros. El siguiente. Bueno, y esta es la animación. Ahí están viendo cómo cambia la fecha desde que las mirlas salen de nuestros sitios de estudio en Colombia. Ahí van a llegar unas al Golfo de México. Ahora van a llegar a la región de los Grandes Lagos, en Canadá. Ahí ya están llegando a los Grandes Lagos. Y obtuvimos, y acá quiero resaltar 2 cosas. Uno, que esta es la primera vez que podemos rastrear una ave migratoria, un paseriforme, desde Sudamérica hasta Norteamérica, y también que tuvimos detecciones a más de 6.000 kilómetros de nuestros sitios de estudio. Y uno de los principales resultados que encontramos es que las aves que salieron más tarde desde Colombia volaron más rápido y pudieron alcanzar durante la migración a las aves que habían salido más temprano y habían volado más despacio. Siguiente. Ahora les voy a contar un poco acerca de una investigación que estamos realizando con la reinita del Canadá, la Cardelina canadensis. Estamos combinando las antenas Motus en la foto de la izquierda con la radiotelemetría manual para determinar la sobrevivencia y los rangos de hogar de la especie cuando están en Colombia, específicamente en bosques. Y en lo que quiero enfatizar aquí es que cuando nosotros pedimos los radiotransmisores, podemos decidir la programación del radiotransmisor, es decir, podemos determinar la frecuencia con la que el transmisor envía los pulsos o la señal a la antena. Entonces, esa es una decisión importante cuando se están combinando las 2 metodologías, porque si tenemos intervalos largos, por ejemplo, de 10 segundos, la vida de la batería es más larga y tenemos más probabilidad de tener detecciones internacionales cuando el ave salga de Colombia en mayo, por ejemplo. Pero esto hace que el rastreo manual sea un poco más difícil. Y si tenemos intervalos cortos, por ejemplo, de 5 segundos, la vida de la batería es más corta
el TAC puede morir antes de que el ave migre y no vamos a tener detecciones internacionales, pero el rastreo manual es más difícil. Entonces, tenemos que encontrar un balance entre las dos metodologías y para nosotros el mejor balance fue al momento de comprar los tags, pedir que nos los programaran para que enviaran la señal cada 17 segundos. Entonces, estos son como los dos proyectos en los que hemos aplicado, dos de los proyectos en los que hemos aplicado Motus en Colombia, y ahora los dejo con Nick para que nos acabe de contar qué más hemos hecho en el Neotrópico. Gracias. Sí, entonces como han visto, pues realmente esas estaciones que establecemos en los proyectos de Ana y Camila fueron con un fin muy específico de generar unos datos para contestar unas preguntas claras. Sin embargo, pues no todas las estaciones se establecen por esa misma razón. Algunas se establecen simplemente porque uno quiere contribuir a la red internacional de motos para mejorar la posibilidad de detectar aves fuera de tu país, donde sea. Y eso es algo desde Selva que hemos estado contribuyendo, montando estaciones en diferentes partes de Colombia, como en el 2017 montamos una en el Darién, pero también en Costa Rica en el 2019 y recientemente en Nicaragua. Y hay muchos planes en los próximos años para aumentar considerablemente esa red en Centroamérica y el norte de Sudamérica. Y pues hay unas consideraciones importantes para esas estaciones. Obviamente, para aumentar la probabilidad de detecciones es importante que están en corredores de migración, que están en sitios donde hay un alto flujo de aves migratorias. Y esos momentos uno podría describirlos como botellas de cuello. El Darién es uno bastante obvio, esa conexión muy estrecha entre Panamá y Colombia. El vertiente Caribe de Costa Rica es otro. Entonces, esas estaciones tienen una posición muy estratégica y también la forma que posicionamos las antenas están hechos para maximizar la detección. Es decir, lo que hacemos es hacer las antenas como una línea perpendicular a la dirección de la migración para maximizar la posibilidad que un ave va a volar a través de esa línea. Otra vez, ¿funciona o no funciona? Pues realmente sí hemos tenido bastante éxito con esas antenas. Aquí son algunas de las detecciones que hemos tenido en la antena que instalamos en el Darién colombiano. Y como pueden ver, hemos tenido detecciones de todas las diferentes esquinas del continente Norteamérica. Tenemos un chordeles desde Ontario, en Canadá. Tenemos hirundos rústicos que llegaron del extremo oriente de Canadá en Quebec, y tenemos individuos del extremo occidente como es el Catarrhus ustulatus. Y como les conté, pues es solo algunos. Entonces, esa realmente es una forma que uno puede contribuir de una forma muy positiva para los proyectos que trabajan desde Norteamérica. Y bueno, con eso queremos terminar con resaltar algunas de las lecciones aprendidas durante esos años trabajando con motos. Y el primero es que ser muy creativo a la hora de conseguir equipos. No es necesario comprar todo desde Estados Unidos o desde Canadá. Muchos de los alimentos se puede conseguir localmente y vale la pena mucho investigarlo. Ana. La localización de la antena también es muy importante, como les conté, y realmente así el sitio se vea un poco difícil, vale la pena intentarlo, porque lo más importante es que esa antena esté detectando a las aves durante el periodo de la investigación. También lo consideramos súper importante que uno revisa todos los equipos antes de ir a campo. Uno no quiere estar solucionando problemas ya sentado en la cima de una montaña esperando el aguacero, sino mejor hacerlo con calma en la oficina, conectar todos los equipos, conectar una antena, prender un transmisor a ver si realmente primero la antena está recibiendo señal y dos, que el Sensonom o el equipo que están utilizando para grabarlos está grabando esa información como lo queremos. Cuando ponemos la antena no podemos abandonarla y después ir a 3 meses más tarde a bajar nuestros datos porque tal vez no encontremos nada. Entonces tenemos que asegurarnos que la antena está colectando datos y
nosotros generalmente esperamos 3 o 4 días después de que ponemos algunos transmisores y vamos a descargar los datos para asegurarnos que la antena está registrando a las aves que ya tienen transmisores, y si las aves no son registradas es una indicación de que nos toca cambiar la antena de puesto o que nos toca poner otra antena. Y como ha dicho Eric más temprano, siempre busca ayuda. La red de Motes es una gran red de colaboradores. Muchos están súper dispuestos a apoyar, a ayudar con consejos. Entonces, no duden en escribir a diferentes personas. Para Latinoamérica hay un coordinador que es Ángela Caguazango, que lastimosamente no podría estar para presentar esto hoy, pero ella está disponible para recibir tus preguntas y dar consejos desde la perspectiva de Selva, con los trabajos en Colombia y Centroamérica, pero hay muchas más personas que están disponibles para contestar cualquier pregunta que pueden tener. Y pues finalmente, y creo que vale la pena enfatizar que la salud del ave siempre debería ir primero. Los datos que uno obtiene de motos pueden ser increíbles, pero a la hora de instalar los transmisores, si no están bien instalados y si no tratas las aves con mucho cuidado, no vas a generar nada y simplemente va a estar una pérdida de fondos muy grande. Entonces, esa es una cosa súper importante para recordar, que siempre estamos cuidando a esas aves que estamos intentando estudiar. Y pues con eso queremos agradecer a los que nos han apoyado con nuestro camino con motos durante los años, pues con los directamente motos, con pues Stu McKenzie especialmente de Birds Canada, ha sido un gran apoyo para nosotros y especialmente también a varias personas de Environment and Climate Change Canada. Y pues ahí están los contactos de Ana y Ángela si quieren, si tienen cualquier pregunta. Y pues en la página web de Selva si quieren consultar más información acerca de nuestros estudios. Muchas gracias por escuchar y ojalá que tienen mucho éxito en tus proyectos de motos. Muchas detecciones. Gracias. Y muchas detecciones. Muchas gracias, Nick y Ana. Felicidades a todos, han completado este webinar y ahora pasamos a las preguntas y respuestas. Tenemos un tiempo perfecto, hemos cumplido con el horario. Voy a compartir mi presentación una última vez. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos todos nosotros. Entonces, le pido a los panelistas que si pueden prender sus cámaras, los que estén presentes. Y entonces, la manera que quiero manejar esto, como hemos tacleado casi todas las preguntas que han ustedes preguntado en el módulo de preguntas y respuestas, y tenemos buen tiempo, si ustedes tienen preguntas específicas que quieran interactuar con nosotros, levanten la mano con el botón de levantar la mano y yo puedo darles la voz para que interactúen con los presentadores. O si no, nosotros vamos a escoger una serie de preguntas para llenar los vacíos incómodos que puedan surgir, que seguro no van a ser ningunos. ¿Sí? Entonces, si hay manos levantadas, me voy a fijar ahorita. Miguel Vargas y Marlene tenían preguntas desde hace mucho. No sé si todavía los tengan. Puedo darles la palabra si lo necesitan. Y si hay alguien más. Si no quieres preguntar algo, Marlene, quita tu mano. Ok, parece que no hay manos levantadas. Si en un momento hay alguien que quiere preguntar algo, levanten su mano y yo les doy la palabra. Panelistas, ¿tienen algunas preguntas que quieren resolver? A lo mejor alguna controversial o alguna pregunta. Mira, aquí hay una. Roberto Carmona tiene una pregunta. Tiene la palabra, Roberto. Tienes que tienes que activar tu micrófono. Creo que ya. Más que pregunta, es un comentario para la gente que está trabajando en los pastizales. Yo creo que Julián y yo nos podemos encargar de conectarlos con la oficina Pronatura que está en Madera, Chihuahua, al lado de la laguna de Bavícora, para ver si pueden colaborar con ellos. Pronatura Noroeste en Bavícora, Chihuahua. Excelente. Gracias, Roberto. Ahí para que tomen nota Matt y Erin.
En lo que salen más nuevas manos levantadas, panelists, do you have any questions that you want to tackle? Yo tengo una aquí por Osbel, déjame buscarla. Dice, ¿qué tanto afecta la densidad de la vegetación en la transmisión o la probabilidad de detección? Por ejemplo, el tular o el manglar con aves de marisma. Y prefiero que los expertos respondan porque nunca he estado enfrente de una estación, créanme. ¿Puedo decir algo sobre, pues, en los pastizales? No sabemos, la verdad. Estamos investigando ahora cómo sirven los transmisores y el señal en pastizales, porque muchas aves de pastizal siempre están abajo del pasto. Entonces, estamos haciendo una investigación con un dron para ver qué tanto afecta la vegetación. Yo puedo adicionar un poquito más ahí. Hemos trabajado como en el mismo sitio con hasta 5 diferentes especies. Y es notable que las especies que generalmente están en el dosel, por supuesto, tienen más detecciones y con más intensidad de señal. Y las especies que andan más de todo por el sotobosque o en vegetación bajo, pueden desaparecer por periodos relativamente largos, pero generalmente siempre uno recibe algunas detecciones cada día, sobre todo por comportamiento quizás de cuando ellos van a dormir, ellos suben a los árboles o hay cambios así. Y con especies como los cataros, por ejemplo, es bastante interesante que como ellos suben y bajan a los árboles para comer frutas, hay periodos que están quietos en el sotobosque, que la antena no lo puede detectar, pero el momento que suben en el árbol, sí. Entonces, depende un poco de la especie, digo yo, pero generalmente sí uno va a recibir detecciones. Y además, si tienes la posibilidad que la estación y las antenas están como mirando el bosque desde más arriba o desde un ángulo, si estás como en una zona montañosa, en vez de estar al mismo nivel. Gracias. Ahora sí ya tenemos algunas preguntas de los participantes. Le voy a ceder la palabra a David Borre. Puedes hablar ahora activando tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por organizar esto, Julián. Muy buen webinar. Tengo no sé si alguno de los panelistas es para el que tenga la respuesta. ¿Cómo han traducido ya todos los datos de la migración, los stopovers, a ya proyectos en terreno? En cuanto a conservación, protección, no sé, en dado caso que sea un área que hayan detectado nueva para la migración de una vez. O sea, ¿cómo ya traducen la investigación a acciones en terreno? Gracias, Julián. Pues a mí me gustaría mencionar la experiencia que tenemos con la Cardelina canadensis, con la reinita del Canadá en Colombia, y es que hemos utilizado Motus para determinar el rango de hogar, determinar cuánta área utilizan mientras están en los bosques en Colombia y también cuánto tiempo se quedan. Por ejemplo, este año tuvimos un dato muy emocionante y es que tuvimos una reinita de Canadá que se quedó hasta el 7 de mayo a medianoche en los bosques de Colombia. Ese es el registro más tarde que tenemos de cualquier reinita. Y bueno, la información que tenemos del tamaño de rango de hogar nos va a permitir determinar cuánto bosque necesitamos para poder mantener poblaciones de cardelina viables durante la temporada invernal. Y pues esta es una especie que ha perdido más del 60% de su población y es una especie considerada en riesgo en Canadá. Entonces, en cuanto a conservación, esto es uno de los ejemplos en los que estamos utilizando Motus. Muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir más, sino para hacerle la palabra a alguien más. Sí, Okay. yo quería adicionar un poquito simplemente que esos estudios que hemos realizado en los sitios de Pará en Colombia,
realmente Motus fue clave para poder demostrar realmente cómo las aves estaban utilizándolos. Es algo que es muy difícil conseguir en otras formas. Y eso realmente ha fortalecido como nuestro conocimiento sobre esas zonas y pues ya hay varias entidades invirtiendo en la conservación en ellos. En los últimos años hemos establecido varios viveros, estamos sembrando árboles. Entonces realmente como la información que hemos generado ha convencido a donantes que esos lugares son lo suficientemente importantes que deberíamos hacer inversiones de conservación. Muchas gracias. Ok, antes de ceder la palabra a Juanita Fonseca, voy a taclear esta pregunta. Dice Lyndon Kersley, estoy un poquito preocupada acerca de que no hay muchas estaciones que tengan la tecnología CTT, es decir, los Live Tags y Power Tags, y pues hay que esperar y ver. Entonces, las mejores prácticas de instalar estaciones ahora, lo que queremos hacer es hacerlas dual mode, o sea, que tengan los dos tipos de antenas, las de CTT, para detectar CTT y para detectar los nanotags. Entonces, de esta manera vamos a poder tener estaciones compatibles a lo largo del hemisferio, pero pues claro que esto va a requerir un poquito de tiempo. Le voy a ceder la palabra a Juanita para que pregunte. Puedes desactivar tu micrófono. Hola Julián, en realidad soy Medardo, estamos en la misma computadora. Quería platicarles un poquito acerca de esta pregunta precisamente de Oswald, de cómo podría afectar la densidad de la vegetación. Tenemos el caso de un colega, de James, que está haciendo su doctorado en Alemania, y ellos estuvieron tratando de utilizar esta herramienta, ¿no? Las estaciones, una estación Motus, la pusieron a prueba. Sobre todo él estaba, una de las cosas es que estaba poniendo estos live tags en pollos de los ROPS. Y el detalle es que como es una zona que hay mucho pasto, los live tags con panel solar no funcionaban, pues porque no les llegaba la suficiente luz. Entonces, luego decidieron probarlos precisamente con los que son de batería, ¿no? Pues, el único detalle es, tienes menos datos, pero también algo que se debe considerar es esa parte, ¿no? De qué te conviene más utilizar los de batería o los de panel solar, dependiendo dónde va a estar, en este caso, el ave, porque al final de cuentas no recibía suficiente energía para transmitir el tag en este caso. Es todo. Saludos. Gracias. Muchas gracias, Medardo. Le voy a ceder la palabra a Roberto de nuevo, y luego tenemos otras 3 preguntas en el panel de preguntas. Roberto, puedes desactivar tu micrófono. No, yo se me olvidó levantar la mano, pero bueno, saludos a todos, que estén bien. Muy bien. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Dice, sería importante identificar cómo aprovechar el equipo Motus y mantener costos bajos. Por ejemplo, CTT, LOTEC, quizás no pueden ser comprados localmente, pero antenas sí. Sería bien de tener las especificaciones para fabricarlas localmente en vez de que un proveedor tenga la experiencia, y eso facilitaría comprar nuevas antenas. Yo les platico muy brevemente mi experiencia. Yo he encontrado todo lo que necesitamos en México. Tal vez no necesariamente lo más barato, pero todo está aquí, excepto nosotros decidimos utilizar la tecnología del CTT. Entonces el Sensor Station, eso está en Estados Unidos nada más, lo tenemos que mandar pedir, y no había ningún problema hasta que nos dimos cuenta que eso no se puede importar a México. Entonces, eso ha sido uno de los retos más grandes que nos hemos encontrado. Ahorita estamos buscando las maneras de importarlo legalmente. Hay otras formas de hacerlo, ¿no? Que no voy a mencionar aquí. Pero sí, esos son retos que tienes que considerar a la hora de importar equipo. Ver la legislación de tu país. Pero también hay otros receptores que tú puedes construir, como escucharon, que son los sensor nodes, ¿sí? Ok. Hay otra pregunta de Carolina Díaz.
¿Existen equipamientos que también midan la altura de vuelo de las aves al momento de realizar migraciones? ¿Qué tanto se han empleado estos métodos en estudios de impacto con aerogeneradores en parques eólicos? ¿Y cuáles recomiendan para este tipo de investigaciones para la afectación de rutas de las migraciones? Uy, a ver, igual pueden ver mi pantalla, ¿no? Aquí está la pregunta. Pero básicamente creo que está hablando de los sensores que miden la altura. Yo creo que la respuesta es no, básicamente. Basado en la intensidad del señal, uno puede inferir más o menos qué tan lejos es el ave de una antena, pero es muy difícil, de lo que yo sé, diferenciar entre lo que sería una distancia horizontal contra una distancia vertical. Entonces, de mi conocimiento, no habría una forma, si no uno está intentando hacer una especie de triangulación con varias antenas activas al mismo tiempo. Muchas gracias, Nick. Yo tengo una pregunta antes de ceder la palabra a Lili. Básicamente, vamos a suponer que instalas una estación en un edificio. Y este edificio está apuntando, en un edificio alto, el edificio está apuntando hacia un humedal. ¿El ángulo de la antena afectaría o mejoraría la detección? Vamos a suponer que es un edificio alto, pero a 100 metros, no lo sé. ¿Estarías detectando aves en el humedal o tendrías que darle un ángulo a esa antena dirigida al suelo? Pues dependerá un poco de qué tan cerca sea el humedal. Entonces, las antenas tienen como un rango de detección que sea relativamente pequeño verticalmente cerca de la antena, y ese va creciendo cada vez más a la medida que uno va alejando de la antena. Entonces, digamos que la antena está a 1 kilómetro desde el humedal, con la antena mirando perfectamente horizontalmente, la parte baja de la zona de detección debería detectar aves en el humedal. Pero si la humedal es mucho más cerca del edificio, sí puede ser necesario dar un ángulo a la antena o las antenas que uno tiene puesto. Pero realmente pues depende mucho de la antena que uno instala también. Los grandes con 9 elementos de Yagi, ellos tienen un rango de detección muy angosto, pero muy alto. Entonces es un como rango de detección bastante grande verticalmente, pero no horizontalmente. Entonces es una cosa que uno tiene que considerar, y obviamente hay formas de combinar diferentes tipos de antenas que pueden funcionar mejor a distancias cortas. Pero muchos que hemos visto en esas presentaciones están hechos realmente para detectar aves a distancia, es decir, hasta 15 kilómetros desde la antena. Entonces, esos no son ideales para detectar aves más localmente. Hay muchas otras opciones para hacer eso. Ok, gracias. Lili, te cedo la palabra. Puedes activar tu micrófono. Hola, buenas tardes y gracias Julián y a todos por este taller tan lindo y tan útil. Y bueno, gracias a Stu Mackenzie y a David Lapuma, mi organización aquí al sur de Costa Rica ahora cuenta con el material para montar una torre motos, algo que es muy emocionante. Bueno, varios desafíos con la aduana y correos de Costa Rica, pero bueno. Me gustaría que la instalación de la torre sea una actividad educativa para la comunidad, aunque sea más complicado logísticamente en esta época de COVID. Entonces, quería aprovechar de este espacio para preguntar si alguno de ustedes ha tenido como experiencia convirtiendo la instalación de la torre en un evento como público educativo para la comunidad. ¿Y qué consejos tiene? Pues por irónico que parezca, yo no he instalado una sola estación. Dejo la respuesta a ellos. Pero yo lo que sí pienso que sería muy bueno es, una vez que está casi terminada la estación,
porque puede tardar algo de tiempo durante el día, me imagino, es invitar a la gente cuando vayan a capturar las aves y soltarlas, ¿no? No lo sé, eso es algo que se me imagina, pero ¿qué piensan los demás? Pues en el sistema nuestro, que es bastante criollo, diría yo, pero efectivo, en algunos sitios el levantamiento de la antena es un evento de la comunidad y de los campesinos. Entonces, creo que es clave, bueno, depende de cómo la vayan a levantar, creo que es clave asegurarse que todo el mundo está a una distancia prudente de la antena, pero básicamente en nuestros sitios, cuando la estábamos instalando en cafetales, había, no sé, 20 trabajadores cogiendo café en un cafetal, y la gente de la casa y los niños de la vereda, y realmente todos paraban sus actividades y se concentraban alrededor de la antena a ver el levantamiento de la antena, porque nuestra antena está puesta en una guadua en el suelo y después tenemos que levantar esa guadua de 5 metros. Entonces, especialmente los caficultores llegaban con ideas y que toca girarla y que toca hacer el hueco, entonces todos quieren ayudar a hacer el hueco, que es un hueco de 1 metro de profundidad. Entonces, pues yo creo que es como sacar el mejor provecho de la situación que tengamos, y es una buena oportunidad para contarle a la gente de las aves migratorias. Nosotros estuvimos 4 años en nuestro sitio de estudio, y cuando salimos, la gente de la comunidad, el chofer del bus, el chofer de los transportes públicos, privados, las señoras de la cocina, los niños de la escuela, todo el mundo sabía acerca de la Mirla buchipecosa, de la reinita de Canadá. Entonces, pues me parece muy linda la iniciativa, Lili, y creo que sí hay muchas ventajas educativas cuando uno, y sobre todo también que la gente cuida la antena, saben para qué es, saben que realmente no tiene un valor comercial y la ayudan a cuidar. Entonces, pues, mucha suerte con tu iniciativa, y sí me parece una idea excelente para conectar a la gente con las aves migratorias. Muchísimas gracias. Y yo, una cosita más ahí. Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues la parte más demorada de todo el montaje en nuestra experiencia es poniendo cada elemento sobre el tubo de aluminio que los van a soportar. Y pues es una actividad súper para involucrar a personas, pero pues con COVID es más complicado porque es una actividad donde normalmente tienes varias personas intentando girarlo, bajarlo, porque muchas veces los elementos no bajan por el tubo fácilmente. Entonces, ese es algo que definitivamente uno puede involucrar a varias personas, y es interesante porque cada elemento tiene que estar a una distancia muy preciso del otro. Entonces, hay todo un ejercicio de medir las distancias, marcarlos con un Sharpie, ponerlos todo ahí, y ya se puede entregar como el tubo de aluminio y decir, listo, necesito que pongas esos elementos sobre ese tubo. Entonces, puede ser una actividad interactiva súper chévere, pero lo difícil es manejarlo actualmente porque todo el mundo va a estar tocando el mismo superficie. Sí. Entonces se vuelve complicado, pero si no fuera por eso, sí, es un ejercicio chévere para involucrar a varias personas. Muchas gracias. Voy a reportar cómo va la actividad, qué estrategias creativas encontramos. Gracias, Lili. Tenemos algunas otras preguntas, voy a poner aquí. Me voy por la más cortita primero. ¿Existe alguna guía para redactar un proyecto que incluya esta tecnología, presupuesto, metodología? Yo te puedo decir, Jorman, que nosotros estamos trabajando en una guía de precios, al menos para México, pero yo me he encontrado con un distribuidor que tiene casi todo, y estos tienen oficinas en México, creo que en Colombia y en un par de países de América Latina. Ellos hacen sus propias antenas, por ejemplo, y tienen todos los pequeños conectores. Se llama Syscom, esta empresa. Entonces, cuando tengamos esta lista de equipo en Latinoamérica, que nos está ayudando Nick, que nos está ayudando Erin y otras personas, nosotros podemos compartirlas al correo de este webinar.
Y sobre la metodología, pues yo he aprendido a la mala. No sé si otros tengan alguna opinión respecto a la metodología. Básicamente, lo que les estamos enseñando en este taller, sobre todo en lo que platicó Erin sobre seleccionar el sitio y los materiales, eso ya forma parte de la metodología, y checar la página de Motus para los recursos. Pero sí, no hay una metodología así establecida para hacer propuestas. Luego hay otra pregunta que dice, para efectos de compra desde Puerto Rico, si ya identifica los fondos, me interesa adquirir el módulo Dual CTT y Nanotax. ¿Hay alguna forma de consolidar la compra con uno o dos distribuidores o todo se compra separado? La respuesta es, básicamente todo se compra por separado. Mira, los Nanotax son de una compañía que se llama Lotec, entonces los tienes que pedir con ellos. Y los componentes de CTT son de Cellular Tracking Technologies y se pide con ellos, ¿sí? Pero ahora sí, toda la parte como física de la estación, que los tubos, que los cables, que las antenas, eso se puede comprar con Syscom, al menos en México, o puedes empezar a identificar en tu propio país quién tiene cosas similares. Muchas de las cosas se pueden encontrar en una ferretería, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar algo adicional. Bueno, a ver, alguien está levantando la mano. Miguel Vargas, puedes hablar ahora. Miguel, ¿nos escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí. Perdón. Quería preguntar algo muy detallado sobre el equipo que no se puede importar. ¿Cuál es la razón por la que no se puede importar? Bueno, la razón es algo político, la verdad. El año pasado, o este año más bien, cambiaron la legislación en México y entonces ahora algunos componentes electrónicos requieren lo que le llaman una NOM, que básicamente es un papel que si tú eres una compañía muy grande y quieres importar, o sea, te piden un papel para que tú importes en cantidades mayores a 100 unidades o miles de unidades, lo cual lo hace muy difícil para alguien como nosotros que solamente quiere unos cuantos, ¿sabes? Entonces, está complicado. Si hablas con algunos importadores, algunos sí te pueden ayudar, pero básicamente si no requieres factura, tú podrías pasarlos, no deberías, pero podrías, no estoy pasando con las cosas, pues sabes, por la frontera, ir a recogerlas y traerlas si vives en México. No voy a recomendar eso, pero... Pero tú las puedes importar por tu cuenta, digo, mientras no sean más de 100, ¿o no? En teoría, no hemos podido. Algunos importadores nos dijeron que sí pueden y sí lo pueden hacer, pero es estar hablando mucho con ellos y coordinando con ellos. Entonces, yo los puedo actualizar cuando nosotros traigamos oficialmente nuestras estaciones de cómo lo hicimos. Okay. Y esto va a ocurrir en el próximo mes. Ok, gracias. Lili, no sé si tenías... En general, para las personas pensando en cómo importar o conseguir los equipos, cuando se trata de no más de 1 o 2 estaciones, pues realmente la forma más sencilla es que alguien viene de viaje con esos equipos. Entonces, nosotros hemos aprovechado a las personas que vienen de hacer un tour de aves en Colombia, por ejemplo, o conocidos que vienen de viaje, y simplemente se declaran que son sus propios equipos para su propio estudio y listo. Obviamente se funciona cuando es 1 o 2. Si uno necesita 50 es otro cuento. Pero ese realmente muchas veces sale más económico y menos dolor de la cabeza, que por lo menos hicimos una vez como una importación directa en Colombia y yo estuve 3 días en la aduana intentando sacar esos equipos y es una experiencia que jamás quiero repetir en mi vida. Entonces, es cierto. Esa es una cosa súper importante pensar a la hora de pedir equipos, cómo hacerlo que pasa menos costoso por un lado y también pues menos tiempo de uno intentando a sacar esos equipos. Un punto muy importante si vas a pensar en importar es el costo de la importación, que puede rondar al menos en México entre 25% hasta el 40% extra. Entonces es algo importante que considerar.
Y, por ejemplo, si eres una ONG que requieres transparencia entre tus organizaciones que te dan dinero, pues vas a requerir a lo mejor en México facturas. Entonces, para la factura vas a requerir importar necesariamente. Si eres alguna organización de Estados Unidos que te va a comprar el equipo y te lo va a mandar, pues a lo mejor no ocupas factura. Y entonces, hay otras formas, como la que dice Nick. Otra opción que ha funcionado es si los equipos vienen de algún donante en Estados Unidos o en Canadá, realmente, y esa persona va a visitar el proyecto, bueno, o uno como investigador está viajando, como decía Nick, uno puede pues, llevar los sensor noms o los equipos con uno, y siempre y cuando uno especifique, al menos en Colombia, no sé cómo será en otros lugares de Latinoamérica, pero siempre y cuando uno especifique que los equipos son para uso personal y que van a regresar a Norteamérica después de ser usados, generalmente no hay ninguna razón para que lo hagan pasar a uno por un proceso de exportación. Y pues sí, eventualmente los equipos van a regresar a Norteamérica si son donados o si son prestados por un donante norteamericano. Entonces es pues toca como leer la letra chiquita en las condiciones de cada país, pero en Colombia eso ha funcionado incluso con los equipos para activar los radiotransmisores. A veces ponen problemas o sobre todo los equipos de telemetría manual. En mi experiencia personal siempre me los han prestado en Canadá y pues son equipos de trabajo y siempre los declaro de esa manera. Son equipos que van a regresar a Norteamérica y pues hasta ahora ha funcionado. Muchas veces funciona tener una carta de tu colaborador o tu agencia financiadora diciendo, sabes que este es mi equipo, va para este proyecto, en este sitio, es nuestro y va a regresar. Y eso apoya tu caso. Ok, pues hemos llegado al final de este webinar. Ha sido 2 horas y media de mucha información, súper útil también para mí. Yo no había visto estas presentaciones, todas ellas, así que para mí esto es nuevo. Entonces, pues les agradezco a cada uno de los panelistas por tomarse el tiempo de darnos todos estos tips y esta información, y a cada uno de ustedes por aguantarnos por 2 horas y media. Realmente espero que esto proporcione un momentum increíble para que tengamos muchas más estaciones en Latinoamérica y otras partes del mundo. Has llegado a la conclusión de este webinar. Esperamos que te haya sido de mucha utilidad. Agradecemos tu tiempo y atención.